Buenos días, hoy les voy a hablar sobre Fuenteovejuna y relacionarlo con la lucha no violenta. Después de hacer un análisis en el terreno y valorando las circunstancias en las que se desarrolló Fuenteovejuna, 60 años y la historia, creo que es suficiente tiempo para comprender que todos los esfuerzos y recursos hechos no han sido suficientes para condicionar al régimen. No a la extirpación, que es mi opinión personal, sino al condicionamiento por el ejercicio de los derechos humanos internacionales que por condición humana todo hombre debe disfrutar de ellos. Quiere decir que se han hecho todas las gestiones legales a nivel nacional e internacional para que el pueblo de Cuba disfrute de los derechos que disfruta de todo hombre por condición humana en la humanidad. Pero todos han sido inefectivos. Ninguno ha sido capaz de condicionar al régimen a esa directiva. Tenemos un caso muy peculiar, el caso de Payá. Payá supo condicionar al gobierno de Cuba para una transformación en la constitución y que fuese una constitución más democrática. O bueno, democrática, porque la constitución de Cuba no es en nada democrática, no tiene ninguna base de democracia. Pero ¿qué hizo el gobierno? Modificó la constitución, no escuchó las exigencias del pueblo mediante la voz de Payá y movió la constitución. Fue uno de los hechos del proyecto Varela. Fue yo diría que el único proyecto que ha sido capaz de condicionar al poder tanto como para modificar la constitución. Después, bueno, le costó la vida, esa acción le costó la vida. Pero bueno, yo creo que ya es suficiente tiempo para que conozcamos, para que estemos conscientes todos los luchadores, todos los que se enfrentan a la dictadura, los que quieren modificaciones para el progreso de la nación, que estemos convencidos ya que todos estos métodos han sido errados. Bueno, no errados, sino simplemente no han hecho el efecto que deben hacer al gobierno. El gobierno apenas se inmuta por estos cuestionamientos un poco intelectuales más que de acción directa de la sociedad civil. Después del octavo congreso, creo que ha quedado bien claro en la nación cubana, en toda la sociedad civil, y para el mundo, que el único espacio, la única puerta abierta que nos deja el gobierno es la lucha no violenta en la calle. Precisamente eso fue Ovejuna, dar una demostración de que se puede lograr y que la sociedad civil opta por la lucha no violenta en la calle como exigencia, como presión para condicionar al gobierno a los cambios necesarios que hay que hacer, no para instaurar un cambio de sistema, sino por un problema de progreso de la nación. Desde luego, yo lo miro desde el punto de vista de que el socialismo no es funcional, no funcionó en Europa, no funciona acá, pero también que el castrocomunismo implantado, que es muy distinto al socialismo, en Cuba no es efectivo, ha conducido a la nación a la ruina, materiales y espirituales, y lo continúa conduciendo a un abismo donde vamos quedando a la rezaga en lo que es toda América y la humanidad en general. Sabemos que el Partido Comunista, único partido existente con facultades para gobernar según la Constitución, no
que yo no llamo constitución, que es un reglamento carcelario impuesto por ese mismo partido y que por encima del partido no está ni la ley. El partido es la ley, está por encima aún de la Constitución. O sea que ni aún la ley impuesta por el gobierno es obedecida cuando peligra el poder. Impera exactamente la ley del poder. Y contra eso han sido bastante inefectivos todos los métodos que se han utilizado o que hemos utilizado en la sociedad civil. Ha quedado claro con el 8º Congreso que lo del pueblo no es exigir derechos o tener derechos, que de hecho los tienen, sino obedecer las órdenes que envía la alta nomenclatura del Partido Comunista. Continúo leyendo este alegato. Después de valorar que desvergonzadamente el Poder Judicial demuestra que su justicia está basada no en la justicia real de los derechos humanos, a que se acogen todos los poderes y las constituciones universales, o casi todas, sino a responder exclusivamente a los intereses políticos de los que gobiernan, sin tomar en cuenta las ruinas materiales y espirituales que han logrado de la nación cubana. Y para continuar disfrutando del beneficio están dispuestos a utilizar la fuerza bruta dispuesta en todos los órganos de represión que controlan, como el Ejército, FARC por sus siglas, la Policía, PNR, el MININ, las Fuerzas Especiales de los temidos Boinas Negras y, para resumirlo, todos. Boinas azules, boinas negras, boinas verdes, boinas amarillas, qué sé yo. Todo ese tipo de personal que ellos utilizan como fuerza represiva supuestamente para controlar el orden, pero no es para controlar el orden, es para imponer el poder. Y todas bajo las órdenes de la seguridad del Estado o supuestamente la contrainteligencia del gobierno. Esto lo ha demostrado esta misma convocatoria, donde han participado todas estas fuerzas, además de personal desconocido que también estaba preparado para enfrentar, y repito, no el desorden, no la violencia, sencillamente el reclamo de los derechos, la manifestación pacífica a la que tenemos derecho todos los pueblos del mundo. ¿Qué sucede? Solo queda una solución: este tipo de protesta pacífica, porque ya está tan encerrado en su hegemonía de poder el gobierno que no asimila, no permite ni aún un ápice de una verdadera libertad hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado democrático. Por estas cuestiones declaramos estas valoraciones públicas. En estos momentos no hablo a términos personales, no estoy haciendo esta pequeña valoración o discurso para a nombre de cubanos de adentro y de abajo solamente. También aquí represento directamente a la AMUD en Cuba y o sea, la Mesa de Unidad Cubana, y a muchos cubanos que también colaboran con esta acción de la protesta cívica no violenta, de la protesta en la calle no violenta todo el tiempo, aún representando o hablando también en nombre de estas organizaciones. Esto es asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, de lo que estoy explicando, de lo que estoy intentando
que llegue a toda la sociedad civil, al gobierno de la nación, nacional e internacionalmente. Documentado sobre bastante información que pude recopilar al respecto de la convocatoria, que fue llamada Fuenteovejuna por aquella obra de Lope de Vega, de quien mató al comendador Fuenteovejuna, señor. Y bueno, esa historia de amor que también está dentro de la obra, está un poco que equilibrada con la convocatoria y los objetivos de la convocatoria, que comprendamos que hay que hacer justicia y que la justicia debe de fluir por encima de la prepotencia en aquel momento del rey, y bueno, por encima de la prepotencia en estos momentos del régimen dictatorial imperante en Cuba. Enumeraré varios propósitos de la convocatoria. Primero, intentar mover las fuerzas sociales necesarias para condicionar al régimen y que la oposición, sin cuestionar motivos, nunca ha logrado activar. Una cosa esencial. Cierto que aquí ha habido un sacrificio extremo quizás de la oposición, de la sociedad civil, aún incluyendo cubanos de dentro de Cuba y cubanos del exterior, que han sacrificado mucho sus vidas por intentar mover las fuerzas sociales necesarias para condicionar, y esto de condicionar, digo, ponerle condiciones al régimen, en lugar del régimen estar constantemente a la ofensiva y condicionar la sociedad. Este era uno de los objetivos, que se viera que las fuerzas sociales movidas por el activismo, por la sociedad civil, pueden presionar al régimen y no continuar pidiéndole afianzados en leyes, en papelitos, en súplicas, porque realmente son súplicas que no conducen o que no han conducido a nada fructífero en el progreso de la nación cubana, en el ejercicio de los derechos y de una justicia adecuada a nuestras circunstancias. Otros objetivos de la convocatoria era mover fuerzas represivas del régimen para demostrar bien visible al mundo la dictadura que es el gobierno de Cuba y que gobierna mediante la fuerza. Un tercer objetivo estaba encauzar el descontento producto de las necesidades del pueblo y creadas por la ineficiencia del gobierno. Este descontento, conducirlo hacia un punto, siempre con la idea de condicionar al régimen, de presionarlo para mejoría de la población. Ninguno son intereses individuales, son intereses colectivos de toda la nación, y especifico esto porque hay ciertos grupos tendientes a resolver problemas personales, problemas concernientes a su estatus social, pero no concerniente a la generalidad del progreso de la nación o de la estabilidad de los derechos para todos los cubanos, los mismos los que están dentro de Cuba que los que están en el exterior. Un cuarto objetivo: lograr que una vieja oposición infiltrada por la contrainteligencia, fraccionada por egoísmos sutiles y silentes, ocultas envidias, egolatrías, falta de humildad, politiquerías fraudulentas, mediocres liderazgos, banales protagonismos y además con secuelas del daño antropológico causado a la nación por la perversidad del gobierno, tuvieran un punto de confluencia y coincidieran en la necesidad de sumarse todos al enfrentamiento no violento al régimen,
única forma de condicionar al régimen y única salida también dejada por el gobierno después del octavo Congreso del PSC, en el que reafirmaron categóricamente su decisión de continuar gobernando con un solo partido y de forma dictatorial, manipulando al pueblo y controlando la sociedad mediante la fuerza. 60 años han bastado ya para que comprendamos que los protagonismos individuales, las acciones de pequeños grupos, por valientes que sean, las huelgas de hambre, los reclamos desde el exterior a través de mecanismos e instituciones internacionales dedicados al monitoreo de la aparente justicia a nivel mundial, no han logrado mover ni una sola ley dentro de Cuba que conlleve al respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos y en beneficio de la democracia, permitiendo la instauración de un Estado de Derecho. Me refiero internacionalmente a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea y a distintas organizaciones y instituciones internacionales que monitorean o aparentemente monitorean la justicia del mundo. Ninguno de esos reclamos a estas instituciones ha logrado el ejercicio pleno de los derechos humanos dentro de la nación cubana. Porque hablando para ser un poco vulgar, el Estado gobierno, el partido gobierno, como dice mi amigo Germán, se limpia las nalgas con esto. Las pequeñas aperturas aparentemente en beneficio de la libertad y del pueblo, todas han sido con el absoluto control del Estado y para afianzar y fortalecer el poder. El cuentapropismo o la empresa privada en la que tantos partidarios de la oposición se enfocan no existe como tal, ni tampoco ha beneficiado al pueblo. Solo ha sido una forma de amortiguar ciertas necesidades de la sociedad que el Estado, por su ineficiencia, no ha sido capaz de darle solución, pero han creado otras peores, donde se generaliza la corrupción sin límites ni escrúpulos. Todas estas aparentes reformas están basadas en el control absoluto del poder, sin salirse de los objetivos del Partido Comunista como partido único autorizado a gobernar la nación. Un quinto objetivo: desenmascarar oportunistas, vividores y acólicos del régimen que, ocultos tras perfiles de opositores o disidentes, contribuyen a debilitar, falsear, obstaculizar y desviar sutilmente verdaderos objetivos de la lucha contra el poder. Individuos, organizaciones y partidarios que sobreponen intereses hacia beneficios personales por encima de los colectivos y contribuyen un obstáculo para la confluencia. Pido a cada líder de movimiento dentro de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de Cuba, que analicen los objetivos y lo que están haciendo, si están dentro de estos que señalo o realmente buscan un cambio de gobierno que es necesario para el progreso de la nación cubana. Un sexto objetivo: hacer ver a todos que el protagonista de cualquier acción es el pueblo y al que hay que seguir es al pueblo y no a un caudillo mediático o a una acción mediática de un personaje, que por ello no deja de ser valiente su acción o no deja de tener valentía, pero entorpece una reacción colectiva en muchas ocasiones, desvía la atención hacia un tema, y esto lo podemos poner como ejemplo. El movimiento 23N están reclamando su tema, su posición respecto a lo que le ocasiona prejuicio a ellos, pero no hacia un reclamo general de una reformación constitucional o un cambio de gobierno.
el artículo 349 creo que afecta a ellos personalmente. Entonces reclaman la abolición de ese artículo, pero no reclaman un Estado de derecho, no reclaman un Estado democrático, no reclaman al gobierno una transformación de la Constitución, no reclaman un pluripartidismo, no reclaman todos los derechos que le corresponden a todos los ciudadanos de la nación. Yo pienso que si a algunos de estos reclamantes se les satisfaciera su necesidad, se olvidarían de los demás, porque anteriormente han vivido en Cuba y se habían olvidado de los demás, hasta que no le tocaron el punto donde los perjudica directamente a ellos, no reclamaron. Desgraciadamente es así, y no estoy con esto censurando ni criticando sus acciones, sencillamente estoy señalando que hay que ir a acciones más profundas donde se defiendan todos los intereses de la nación. Repito, del cubano que está dentro de la nación y del que está en el exterior, de ese hombre que más suda la camisa, que más necesidades tiene y que es el menos favorecido en todas las gestiones. Yo creo que eso es parte de un individualismo donde no confluye en las necesidades de toda la nación, las necesidades de libertad que tiene toda la nación, necesidades de derecho que tiene toda la nación. Bueno, era un poco también esto demostrar esta situación. Un octavo y último reclamo, demostración, demostrar que el derecho a la protesta pacífica en Cuba no existe. Porque esto lo demostró este principio de convocatoria, que no hay derecho al reclamo, a la protesta pacífica, bien pacífica, de la nación, y que aquellos que se deciden a ese reclamo son acosados, arrestados, encarcelados, multados, reprendidos constantemente, sin ningún escrúpulo. Suposiciones de lo que podría suceder: el despliegue de fuerzas represivas, la invasión de los espacios públicos por fuerzas militares. Esto podría suceder. De hecho, sucedió. La no participación masiva de la oposición, creo que lo he especificado bien, de la oposición, porque se sumaron muchos, otros cabe la duda si son verdaderamente oposición o no lo son. No voy a juzgar. La no participación masiva de la oposición, entorpecida por el protagonismo, el caudillismo y la egolatría y sobre todo el miedo. También se había previsto un tercer punto: la participación ínfima del pueblo amedrentado por 60 años de control mediante la represión, unas veces silentes y otras abiertamente. Teníamos también un cuarto punto: falta de apoyo de los medios de prensa y comunicación del exterior y del interior, incluyendo la radio, principalmente Radio Martí, del cual no se obtuvo resultados satisfactorios. Sin embargo, La Poderosa sí se hizo eco de la acción pretendida inmediatamente. Un quinto señalamiento: la reducción del transporte para trasladarse al lugar, alegando la situación epidemiológica. O sea, todo esto se había un poco que previsto, porque hay muchos ilusos que consideraron, siendo pensadores sociales y políticos, consideraron la convocatoria un poco fuera de control, fuera de organización, fuera de un objetivo lúcido.
Bien, para el primer obstáculo se había preparado una acusación formal dirigida hacia la Unión Europea por invasión de fuerzas militares en espacios públicos sin un estado de desorden que pudiera desembocar en una guerra civil. Ninguno de los participantes tendía a la violencia ni tendía armas o artefactos que pudieran servir como armas de agresión. El segundo obstáculo se había hecho público y además contactado con toda la oposición para que saliera ese día a defender su independencia. Que no se quedara en casa obligada a las fuerzas represivas a las detenciones. Se había orientado a recoger evidencias. La tercera inconveniencia. Se sabía que el pueblo, si no era activado por un foco decidido a imponerse a cualquier precio, no iba a reaccionar. Esto solo lo podía aportar la oposición, gente que ya están fogueadas al enfrentamiento en la calle con las fuerzas represivas. Pero podía ocurrir un acontecimiento fortuito de la nueva oposición que ha surgido, o sea, los jóvenes que tienden a la protesta en estos momentos, y provocar una reacción, pero no ocurrió. La cuarta contrariedad estaba prevista y ocurrió. La única alternativa era tratar de involucrar los medios por sutiles formas. Para ello se había establecido comunicación con diputados de la Unión Europea y varias embajadas acreditadas dentro de Cuba, intentando involucrar algún medio. El quinto obstáculo, el cual ocurrió al reducir unos días antes el transporte al 50%, demostró que el gobierno no le importaba las consecuencias de la pandemia, pues al reducir el transporte con las necesidades del pueblo de trasladarse en busca de alimentos para sobrevivir, ha hecho que los ómnibus y vehículos utilizados para tal fin viajen sobrecargados de personal, unos encima de los otros, lo que es más factible de la transmisión de la epidemia. Acciones y actitudes no logradas. La primera, apenas se logró apoyo por parte de la prensa independiente dentro de Cuba y medios del exterior como Radio y TV Martí, enfrascados en ciertos protagonismos individuales y grupos recién surgidos que de hecho no se identifican realmente como opositores, desviaron la atención del fundamento y la importancia de la convocatoria. No se quiere decir que cualquier forma de rebeldía contra el régimen carece de importancia, pero unas acciones son más determinantes que otras. Unas tienen el efecto mediático y de protagonismo bastante individual y otras tienen el protagonismo más amplio basado en las necesidades de toda la nación cubana. Segundo, muchos de los involucrados no fueron efectivos, no lograron ser arrestados, otros ni siquiera intentaron romper el cerco. Esto sucedió ya dentro de la vieja oposición, de la oposición cujeada en el enfrentamiento policial, porque todos estos nuevos jóvenes no sé si han valorado que no van a disfrutar de un carnaval como sucede con el carnaval habanero en el Malecón. Van a enfrentarse a fuerzas represivas que están dispuestas a llevarnos a un calabozo, a golpearnos también. Hay que aclarar bien eso en todo el opositor que surja y todas las próximas convocatorias a la protesta pacífica no violenta. No vamos a una fiesta de cumpleaños. Quede eso bien claro. Tercero, a pesar de ser una convocatoria del pueblo, algunas organizaciones y opositores individuales no tenían idea de participar. Los motivos de su negativa son diversos, no voy a cuestionarlos. Hay que definirse lo que es un opositor que lucha por los derechos humanos y por los intereses del pueblo, y hay que estar bien definido, bien convencido, tener suficiente dignidad para a veces tragarnos el protagonismo y hacer una acción en interés del verdadero protagonista de todo esto, que es el pueblo. Muchos de estos activistas ya fogueados en todo esto
ni tan siquiera intentaron romper el acoso, el cerco policial que le pusieron las fuerzas represivas.